Como un inquisidor de la época de la colonia española, llega Marco Rubio a atacar, no por fe, sino por el odio que le tiene América Latina contra los gobiernos que no son de su agrado ni de su ideología. Lo más reciente en su desespero es mostrar la decadencia de Latinoamérica y se fue en contra del expresidente López Obrador de México, de quien busca comprobar que ha tenido nexos con cárteles y lo muestra como responsable de la crisis social que tiene Estados Unidos con su gente producto de las adicciones a estas sustancias. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Mexicanos han revelado basándose en fuentes cercanas a Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado de Donald Trump, que el gobierno estadounidense está planeando una persecución judicial contra el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y otros líderes de izquierda en América Latina. Este ataque forma parte de una estrategia política para desestabilizar los gobiernos soberanos de la región y castigar a quienes no se someten a sus intereses de Washington. Estas maniobras judiciales disfrazadas de investigación carecen de sustento real y se basan en testimonios dudosos recopilados con el fin de construir expedientes a la medida. No es la primera vez que la derecha estadounidense utiliza su aparato judicial para fabricar acusaciones y eliminar a líderes que representan una amenaza para su hegemonía en la región. Están desesperados porque saben que su influencia en América Latina está en declive. Marco Rubio ha demostrado ser un instrumento de los intereses más reaccionarios y ahora usa su cargo para desatar una cacería de brujas, señaló un medio chicano de gran circulación en Estados Unidos. La estrategia es clara: tratar de intimidar a AMLO y a otros líderes que han defendido una política soberana y de justicia social. Marco Rubio, con un historial de ataques infundados contra los gobiernos progresistas, ha promovido esta narrativa falsa para justificar una agresión contra México, Cuba y Venezuela. Su obsecuencia con los sectores más duros de la política estadounidense lo ha convertido en el operador perfecto para impulsar este plan de persecución política disfrazado de investigación judicial. Estas acciones han despertado indignación en la región, donde cada vez es más evidente que el nuevo gobierno de Trump busca utilizar la justicia como un arma de guerra política. Analistas advierten que esta ofensiva forma parte de un plan más amplio para revertir los avances progresistas en América Latina y reinstaurar gobiernos serviles a Washington. Desde febrero del 2024 se han difundido informes sin pruebas concretas que intentan vincular a AMLO con el crimen organizado, en un esfuerzo por desacreditar su legado y debilitar su influencia. Estas acusaciones, basadas en supuestas confesiones de criminales detenidos en Estados Unidos, reflejan el modus operandi de las agencias estadounidenses cuando buscan intervenir en otros países sin justificaciones legítimas. Ya es su costumbre, lo han hecho en otros tiempos, Margarita. Así es, Ivette. Estaba escuchando y honestamente no me sorprende para nada que ahora Rubio se lance contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y contra su espacio político, el Movimiento Regeneración Nacional, que conocemos con el nombre de Morena, porque hay fuentes sosteniendo que esta campaña que ha sido lanzada es de difamación contra AMLO y contra el partido que lo llevó no solo al poder a él, sino también a la actual mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum. Y lo curioso del caso, Ivette, es que detrás de esa tramoya se está moviendo la mano negra de Rubio, el actual secretario de Estado de Donald Trump, que ahora agita el fantasma ese del crimen organizado sin tener ni una sola prueba. Y yo no dudo de modo alguno que Rubio, que traiciona a fin de cuentas el origen de sus padres cubanos, convertido ahora en un odiador serial de sus ancestros latinos, pues esté actuando tras bambalinas, queriendo convertir a AMLO
y a Morena en chivo expiatorio para tratar de culparlos de algo tan negativo como es esa red vinculada a venta ilegal de estupefacientes, sin ser el líder mexicano responsable de tal infundio. Bueno, pero lo que se sospecha es que Marco Rubio hace esto para justificar su avanzada sobre México. No, yo no le encuentro otra lógica. Además, medios mexicanos han revelado por fuentes cercanas al propio Rubio que hay esa persecución judicial que dicen que hay contra AMLO desde la fecha que se mencionó ahí en el video y contra otros líderes de la izquierda latinoamericana, que es una estrategia política que, si la miras bien, Ivette, va dirigida a desestabilizar gobiernos soberanos de la región, como es México, por supuesto, y que no se someten a los intereses de Washington. Y ese es, a mi modo de ver, ¿no?, el trasfondo de esta maniobra judicial disfrazada de investigación que se basa en testimonios dudosos que dicen que ha aportado la derecha. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué busca realmente Rubio al intentar demostrar vínculos entre AMLO y el crimen organizado? Bueno, creo que las respuestas encierran planes muy tenebrosos. En primer término, este actual secretario de Estado de la administración Trump tiene capacidad de influir en la política exterior estadounidense, en México sobre todo, de modo que al presentar a AMLO como un aliado del crimen organizado, él puede justificar medidas mucho más severas y acciones diplomáticas contra el gobierno mexicano. Así que quiere tener tomado del cogote a los mexicanos. Atando cabos, uno se da cuenta y ve que Rubio intenta promover una agenda de seguridad mostrándose como un defensor a rajatabla de políticas de mano dura contra el comercio de sustancias ilegales, contra el crimen organizado. Y al señalar a AMLO como parte del problema, pues lo que quiere es justificar y promover su propia agenda de seguridad. Y lo otro que posiblemente está preocupando o procurando hacer Marco Rubio es sembrar dudas sobre la integridad y las acciones que ha llevado a cabo AMLO durante su gobierno anterior y de ese modo crear una inestabilidad política actual en México. Estos objetivos, en suma, lo que reflejan es tanto intereses políticos internos en los propios Estados Unidos como estrategias para influir en la política mexicana y regional. No sé si tú compartes esa visión. Por supuesto que sí, Margarita. Recordemos que en este nuevo periodo de Donald Trump, las cosas están enfocadas a cambiar todo lo que huela a latino. Ya hoy, por ejemplo, Donald Trump había retirado a Estados Unidos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, retirando la ayuda para Gaza, para los palestinos, diciendo que no iba a mandar nada más, que no iba a permitir que se mandara más y que estaban apoyando fervientemente y parcialmente, de manera parcial, estaban atacando a Israel. Imagínate ya de por sí, de ahí para abajo, todo lo que venga, todo lo que no les guste a ellos, todo lo que no vaya con su ideología, está mal. En este caso, Marco Rubio es más recalcitrante que el mismísimo Trump. Estamos hablando de personajes que aparentemente son jóvenes, pero que tienen una afiliación con la ultraderecha de una manera casi que ciega, en un marco de fanatismo total. Ellos no piensan, ellos van en contra porque todo es malo, todo es comunista, todo lo que no es de ellos es dañino. Así pues que el tema es grave porque está lanzando acusaciones que no son ciertas de haber entregado medio territorio al crimen organizado. Esa es la frase específica de Marco Rubio con respecto a AMLO. Y es más grave todavía porque si se tiene en cuenta que Andrés Manuel López Obrador en su periodo logró grandes cosas para México, sobre todo en el tema de la lucha precisamente contra los cárteles que tienen asoleado a México, eso es indiscutible, pero que
Volvemos a lo mismo, Margarita. Buscan el muerto aguas arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que están mirando lo que no es. O sea, dicen que hay millones de personas que han caído a través de la adicción al fentanilo cuando ellos son los que son los consumidores primarios. Es más, si nos vamos un poco a la historia, un poquito más atrás, ¿no? 50 años atrás, más o menos, recordemos, Margarita, que de allá vinieron a aprovecharse de los cultivos y los laboratorios en Latinoamérica, empezando por Chile. O sea, eso no es nuevo. Y han hecho de precisamente todo, hacían una cosa ¿cómo se dice? Una cosa bastante bizarra, y era darle la sustancia a los afroamericanos pobres, ¿sí? Era como una especie de experimento para irlos también degradando y poniéndolos en una situación bastante complicada. Siempre han hecho eso. El tema de la supremacía, el tema de las agencias. Hoy en día, acuérdate que están atacando la creación de la USAID, pero USAID es hija de la CIA. Y además, en el periodo pasado, Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, estuvo allí. Y ahora Marco Rubio viene como secretario interino mientras la acaban, pero mira lo que está haciendo. Entonces, aprovecha su posición de secretario de Estado para atacar a otros gobiernos. No solamente AMLO, ahorita está Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Sí? Sí. Entonces, y acaba por decir también, bueno, este no fue Rubio, fue Musk, que dijo que sin Estados Unidos los cárteles no pueden ser eliminados. Mira hasta dónde, o sea, pero no por la vía de la prevención, no por la vía de, oiga, dejen de consumir, sino por la vía de vamos a invadir y vamos a meternos en su país. Y eso es lo que están haciendo con México. Vamos con el siguiente segmento, Margarita. Fuentes cercanas a AMLO han denunciado que esta campaña es parte de una guerra sucia orquestada desde Washington. La resistencia de México a someterse a las imposiciones estadounidenses ha incomodado a los sectores de poder en Estados Unidos, que ahora recurren a la criminalización para intentar debilitar al movimiento progresista. Con Trump y Rubio al mando, la política exterior de Estados Unidos parece dirigirse hacia una renovada agresión contra los gobiernos de izquierda en la región. Sin embargo, México y sus aliados están preparados para enfrentar esta embestida. La historia ha demostrado que las acusaciones fabricadas no detienen a los líderes que luchan por la soberanía y la dignidad de sus pueblos. ¿Logrará Estados Unidos imponer su agenda o fracasará en su intento de socavar los avances democráticos en la región? Marco Rubio ha lanzado constantes ataques contra AMLO, Claudia Sheinbaum y el partido Morena, utilizando retóricas infundadas para deslegitimar su gobierno. En su narrativa sesgada, los acusa de ser apologistas de los gobiernos soberanos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y de haber permitido la expansión del crimen organizado en México, ignorando los esfuerzos reales de la administración mexicana por abordar el problema con una estrategia humanitaria y de desarrollo social. Rubio ha intentado desacreditar la estrategia de seguridad abrazos no balazos, tergiversándola como una supuesta permisidad hacia los cárteles. Sin embargo, esta política busca erradicar las causas profundas de la violencia y reducir la dependencia en métodos militares fallidos que han sumido a la región en una espiral de guerra interminable. Presentar la paz como debilidad es un recurso cínico de quienes solo conciben la represión como solución. El discurso beligerante de Rubio, que tacha a Cuba, Nicaragua y Venezuela de regímenes criminales, es una declaración de guerra diplomática contra los gobiernos que no se alinean con Washington.
Su ascenso al Departamento de Estado representa la continuidad de una política de confrontación y sanciones injustificadas que han asfixiado económicamente a naciones que buscan su autodeterminación. En una medida arbitraria, Trump firmó una orden ejecutiva designando a grupos criminales de México, El Salvador y Venezuela como promotores del terror internacional. Esta designación abre la puerta a intervenciones extranjeras en territorio soberano, justificadas bajo el pretexto de la seguridad nacional. Una estrategia recurrente de Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos de otros países. Ahí lo tienes, Margarita. Es algo que, pues, se veía venir con el ascenso de Donald Trump, pero como te decía hace un momento, al ser más radicales, como dicen, más papistas que el Papa, pues la cosa es más complicada. Llama la atención, por supuesto, la inquina, el odio con el que este hombre se transforma al hablar de Latinoamérica, sin tener en cuenta ningún tipo de análisis, ni de visita, ni de nada. No les importa conocer la realidad. Él dice que conoce la realidad latinoamericana, pero es lo que él le han contado, la narrativa con la que ha crecido. Recordemos sus orígenes, Margarita, y es un latino, no es latino, es hijo de latinos cubanos que salieron bajo el gobierno de Batista. A ellos no les tocó nada de Fidel Castro. Entonces, para que él venga a decir, porque pues podría decirlo, que fue que sufrieron y que estuvieron en un régimen, una cosa así, tú lo sabes de primera mano, Margarita, la historia real de Cuba, la sabes de primera mano porque tú eres de allá, para que venga un tipo como este a decir que él conoce la realidad latinoamericana, entonces se va encima de estos países de esa manera tan deplorable. Tienes razón, pero te quiero decir algo más. Marco Rubio no está operando solo. Hay toda una cofradía de traidores mexicanos moviéndose detrás de él en torno a este tema, porque si te detienes a analizar bien y ver, hay medios que están reflotando ahora la existencia de tensiones políticas y de acusaciones anteriores de opositores a Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, el Partido Acción Nacional, que responde a las siglas PAN, ha acusado a AMLO de utilizar la Fiscalía General de la República para perseguir políticos de la oposición, lo que algunos allí llamaban cacería de brujas. Y Rubio, que ha sido crítico de AMLO y su gobierno, ¿qué ha hecho? Bueno, como yo te decía, detrás de bambalinas, se ha limitado a hacer declaraciones y posiciones políticas, pero desde afuera de México. Pero a él le sirve esa confrontación, esas acusaciones de ese partido opositor contra el expresidente mexicano para demostrarle a la opinión pública mundial que está bien, que es correcto, que él se inmiscuye en los asuntos internos de México. Así que recordemos que recientemente Rubio se involucró en negociaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum y alcanzaron ese acuerdo por la suspensión temporal de los aranceles del 25% que impone Estados Unidos a las importaciones mexicanas. Y uno de los objetivos principales de esas negociaciones, por supuesto que dijeron, reforzar la seguridad de la frontera para combatir el tráfico de sustancias prohibidas, de esas que ahora culpan a Andrés Manuel López Obrador. Así que como parte de ese acuerdo, todos sabemos que México se comprometió a desplegar 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y Estados Unidos, por su lado, a intensificar el combate al tráfico de armas de alto poder que llegan a México. Entonces, no cabe dudas de que el flamante secretario de Estado de la administración republicana actual tiene que justificar a como dé lugar todo ese armado contra las ilegalidades, a saber con cuánta dureza va a ser aplicado de ahora en adelante contra los mexicanos. Porque de lo que sí no hay dudas, Ivette, es de que existe, y no de ahora, sino desde hace un tiempo atrás, una abierta persecución del actual secretario de Estado estadounidense contra López Obrador, porque durante el mandato del líder mexicano,
ya el entonces senador Rubio por el estado de la Florida había convertido en blanco de sus críticas a AMLO, acusándolo de forma muy virulenta de respaldar a dictadores, como así denomina a los presidentes de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Recordemos que no conforme aún con esa embestida, Rubio celebró la ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas. Se alegró de eso, alegando de que esa inasistencia era un apoyo a las dictaduras de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Y también acusó a AMLO de entregar partes del país al mercado de sustancias ilegales. Eso es lo más duro que ha dicho, y esa es, digamos, la maniobra que está en ejecución en estos momentos. Así es, Margarita. Utilizan todo tipo de estratagemas para acabar con la honra, con el legado de un gobernante como lo ha sido Andrés Manuel López Obrador. No importa bajo qué circunstancias. Lo que llama más la atención, Margarita, es que Marco Rubio se dice que es católico. O sea, no tiene ningún tipo de afiliación, ¿no? Él dice que es católico y que vela por los principios, ¿no? Y que personas como ellos tienen que ser protegidas, digámoslo así, pero no se enfoca en la gente. Fíjate cómo se ha desdibujado todo este cuento, y lo traigo a colación, Margarita, porque estamos precisamente ante una ideología fanática. Mezclan la religión con la política, mezclan una cantidad de ideologías que uno pensaría ya estaban por allá, ya borradas de la historia, y resulta que no. Entonces, lo que muestra es esta aversión por todo pues obviamente por los latinoamericanos. Ha tachado a los demócratas, como el presidente Joe Biden lo tachó de extrema izquierda. Hasta allá ha llegado este tipo. Y por supuesto no tiene ninguna forma de decir, no tiene ninguna vergüenza, más bien, en decir que AMLO tenía antecedentes, pues, ¿no? Y que él había permitido una cantidad de acciones, y que todo lo que él había hecho fue una puesta en escena, que lo que hizo realmente fue flexibilizar todo el accionar de los cárteles. Esto, Margarita, se cae de todo contexto, pero lo lamentable es que le crean, es que crean en esa narrativa. Y no creen poquitos, creen muchísima gente en eso. Y lo más triste, que un partido o los partidos de cualquier país se vayan a unir o se vayan a apoyar esas ideas en lugar de defender su soberanía y su patria. Así es. Es una traición flagrante a la patria de parte de esa gente. Vamos a ver el último segmento. Vamos. Es evidente que la estrategia de Marco Rubio y sus colaboradores en el Departamento de Estado buscan fabricar expedientes en contra de AMLO y otros líderes izquierdistas de la región, presentándolos como presuntos cómplices de organizaciones criminales. Este ataque político ha sido meticulosamente planeado desde hace tiempo y forma parte de una agenda de intervencionismo disfrazada de lucha contra el crimen. Curiosamente, cuando Trump impuso su decreto presidencial calificando a las organizaciones criminales como agentes del terror, la presidenta Sheinbaum señaló que Rubio evitó tratar el tema en conversaciones diplomáticas. Es claro que Rubio busca mantener una imagen moderada en lo diplomático, mientras en lo mediático mantiene su discurso de hostilidad contra México. Rubio apostó por privilegiar la cooperación, enfatizó Sheinbaum, sugiriendo que el conservador dirigente de origen cubano busca jugar en ambos frentes.
Por un lado, asegurarse el apoyo del electorado ultraconservador en Estados Unidos y por otro, evitar un choque frontal con el gobierno de México que podría derivar en una crisis diplomática de gran magnitud. Es llamativo que nunca se hayan presentado pruebas oportunamente y contundentemente que demuestren la supuesta participación de AMLO, Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel o Nicolás Maduro en actividades delictivas. Lo que sí existe es una agresiva política de acoso y desestabilización promovida por Estados Unidos contra estos líderes con el objetivo de justificar sanciones, bloqueos económicos y otros mecanismos de presión. A pesar del lenguaje beligerante de Rubio, las matices de opinión impulsadas por los medios afines a Washington no han logrado imponer la idea de que AMLO o Sheinbaum son criminales. Por ello, la designación de grupos criminales mexicanos como entidades terroristas es una estrategia para justificar futuras intervenciones en México y en otros países de la región, debilitando así la democracia y la soberanía nacional. Ante esta arremetida, cabe preguntarse, ¿cuál será el siguiente paso de Rubio y sus aliados? ¿Intentar un golpe judicial contra AMLO? ¿Montar una operación encubierta para derrocar a Sheinbaum? Washington sabe que no puede controlar a México con mentiras y amenazas. La historia ha demostrado que el pueblo mexicano se hará respetar ante cualquier intento de intervención extranjera. En este momento se juega el destino de Latinoamérica, Margarita, y es hora de que la patria grande se una realmente, porque si no vamos a estar en un punto de no retorno y podemos llegar a algo mucho más grave de lo que ya está ocurriendo por allá en territorios europeos o en el Medio Oriente. Claro, porque fíjate que parece que le resultaba poco a Rubio para intentar destruir la imagen del exmandatario mexicano tan querido en la región como es AMLO, y se ensañó contra su estrategia de, según su apreciación, de no combatir a los grupos esos que venden sustancias ilegales, afirmando que como resultado de eso, grandes porciones de México están bajo el control de esa gente que se dedica a esa actividad. Pero no hay que perder de vista, Ivette, que el PAN, el partido al que yo te hacía referencia con anterioridad, que es uno de los principales opositores de Morena, que es el movimiento que impulsó López Obrador, Morena. Bueno, ese partido, el PAN, tiene una orientación conservadora y liberal y se opone a las políticas progresistas y sociales de Morena. Y aunque AMLO no ocupa ya un cargo oficial dentro de ese partido de Morena, después de dejar, por supuesto, la presidencia en el 2024, se retiró a la vida pública, de la vida política, o sea, pública, mejor dicho, y se ha dedicado a escribir sus libros allá en Chiapas. Sin embargo, sigue siendo una figura influyente dentro del partido y en la política mexicana en general. Y eso es lo que les llama la atención y los atrae tanto para buscar el talón de Aquiles y ver por dónde hacer daño. Y por eso la derecha cipaya y entreguista es alineada con Marco Rubio, le declara la guerra a López Obrador, aunque el líder de Morena, la líder actual de Morena es Luisa María Alcalde Luján, que es quien ocupa el cargo de presidenta del partido. En suma, Marco Rubio ha acusado a los líderes latinoamericanos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de autoritarismo, de socavar instituciones democráticas. Ha criticado a los organismos que, según él, a los gobiernos más bien, que faltan los principios de la democracia, de los derechos humanos. Mira de dónde vienen esas críticas de Estados Unidos, que ahora está sacando y persiguiendo como animales a los migrantes. Bueno, como el caso de Cuba, miren, el mes pasado Rubio influyó para que revocaran la medida que Biden ya había dictado de que sacaran a Cuba de la lista de presuntos promotores de actos que siembran pánico en la sociedad. Y no conforme con eso, anunció la reinstauración y ampliación de una lista restringida de Cuba, que ahora prohíbe que ciertas transacciones con empresas
bajo el control de o que actúan para o en nombre de los servicios o personal militar de inteligencia o de seguridad cubanos, pues puedan operar. Así que, en resumen, la política de Rubio ha generado reacciones múltiples en América Latina, mientras algunos líderes y sectores apoyan sus posturas. Ya sabemos de quiénes nos estamos, a quienes nos estamos refiriendo, al de acá de la Argentina, por ejemplo. Sin embargo, otros lo ven como una interferencia en los asuntos internos de los países de la región. Las críticas más comunes incluyen acusaciones de neocolonialismo y de intentar imponer medidas neocoloniales sobre los países de la región. Pero México se le presenta como un hueso duro de roer, con una Claudia Sheinbaum que le para el carro a cualquiera y con un país que es soberano y no se arrodilla ante chantajes de ninguna índole. Así es que vamos a ver cómo pasa esa prueba que está experimentando Marco Rubio en esta región latinoamericana. Bien, llegamos así al término de este comentario, esperando haber contribuido a esclarecer algunos puntos de esta tendenciosa política del actual secretario de Estado de los Estados Unidos, actuando tras bambalinas contra figuras de líderes como López Obrador y el Partido Morena. A ustedes, nuestros amables seguidores, gracias por la sintonía. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que siempre nos acompaña y que siempre está con nosotros en estas emisiones diarias en las que les llevamos estos análisis que van más allá de la noticia. Les invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande, para hacer crecer este gran proyecto liderado por nuestro director Juan José del Castillo, el J, que ya suma más de 1 millón de seguidores y que este 2025 seguirá creciendo gracias a ustedes. Por ahora los dejamos con la reflexión del día. La flecha disparada por el arquero podrá matar o no a una única persona, pero las estratagemas urdidas por el hombre perverso pueden matar incluso al niño en el vientre de su madre. Cautilla, filósofo indio. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.